Padre, gracias te damos, Señor, porque, oh Señor, tú, mi Dios, eres santo. Tú eres Padre Santo, todo poder, arriba en los cielos, abajo en la tierra y en todo lugar. Y nosotros, Padre, tu pueblo, ahora en esos momentos, Padre, decimos santo, 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 santo eres tú, mi Dios. Gracias, Padre, porque eres maravilloso, eres glorioso, eres precioso. Ahora, Padre, glorifícate esta noche en el medio nuestro. Y en tu palabra sé glorificado, Señor, y a través de ella habla nuestros corazones. Líbranos, Padre mío, y guárdanos de todo mal. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Raulito. Acá. Gloria al Señor, hermanos. Buenas noches, bienvenidos. Muy bienvenido, hermano Douglas y su esposa Erika y sus niñas, bienvenidos a nuestro servicio de media semana. También le damos las gracias a las debutantes, Hoy día por primera vez están acá cantándole al Señor, así es de que esperemos que no sea la primera solamente, sino que de aquí en adelante pues dispongan su corazón para servir a Dios en esa área de la alabanza. Bueno, hermanos, esta noche vamos a estar nuevamente en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 20. Como ustedes pueden darse cuenta ya, vamos avanzando a pasos agigantados, ¿verdad? Estamos avanzando en el estudio de la Escritura y esta noche vamos a estar tocando un tema, buscando la verdad. Es el tema que vamos a estar tocando esta noche. Buscando la verdad es el tema de hoy. En el capítulo 19, miramos cómo Saúl persiguió a David para quitarle la vida. No solamente eso, sino vemos que Dios no le permitió tocarle. No le permitió tocarle de ninguna forma o en ninguna ocasión. A pesar de las muchas ocasiones que Saúl intentó quitarle la vida a David. Y es algo glorioso, porque Dios no deja que el enemigo toque a sus hijos. No le permite tocar a sus hijos. Y no solamente lo podemos ver en la Escritura, sino que lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. Hemos experimentado la protección y el favor de Dios en todo tiempo, en toda hora y en todo momento, ¿no? Y así es de que en el capítulo 19 miramos cómo Saúl envía a sus mercenarios a buscar a David, a Ramá, donde estaba con Samuel. Y cuando estos hombres llegan a donde estaba Samuel, nos dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre de ellos. Y el Espíritu de Dios les convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y dice que a una comenzaron a ¿qué? Comenzaron a profetizar. O sea, comenzaron a alabar el nombre de Dios juntamente con el resto de aquellos que estaban alabando y glorificando el nombre de Dios. De igual forma también vemos que el primer grupo de mercenarios que envió fueron tocados por el Espíritu Santo. Entonces dice Saúl, ¿sabes qué? Voy a enviar un segundo grupo y este segundo grupo me va a traer a David. Pero cuando este segundo grupo llega a donde estaba David, a donde estaba Samuel, podemos ver que también el Espíritu Santo vino sobre de ellos con poder. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de igual forma les convenció de pecado, de justicia y de juicio, y aún a todos ellos profetizaban en el nombre del Señor. Alababan el nombre de Dios. Después del segundo grupo que no tuvo éxito, Saúl envía un tercer grupo. Y ese tercer grupo de mercenarios que llegan a buscar a David, a donde estaba con Samuel, igual lo mismo les ocurrió a ellos. El Espíritu de Dios vino sobre de ellos y ellos comenzaron de igual forma a alabar y a glorificar el nombre de Dios, porque Dios estaba cuidando de sus siervos. Finalmente nos dice la Escritura en el capítulo 19 que Saúl dijo, bueno, esto es bueno para nada, ¿no? 3 grupos de mercenarios, 3 grupos de mis mejores hombres he enviado a buscar a David y ninguno de ellos ha podido traerme a este hombre. Entonces dice, voy a ir yo personalmente y voy a traerlo y le voy a quitar la vida a David. Pero la Escritura nos dice que el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Vino sobre Saúl. Vino sobre Saúl. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre
Saúl, nos dice la Escritura que Saúl comenzó a ¿qué? Comenzó a glorificar y a honrar el nombre de Dios, y también comenzó a profetizar en el nombre del Señor. Podemos ver, hermanos, que aún cuando nuestros corazones están llenos de odio, llenos de ira, llenos de amargura, Dios puede obrar y trabajar en nosotros para convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Y puede hacer cosas grandes, bellas y maravillosas en nuestro corazón, en nuestras vidas. Por ello es que acá en este capítulo que vamos a mirar este día, David está buscando la verdad. David está buscando la razón por qué es que Saúl le quiere quitar la vida. Él nos explica porque a través de todos los capítulos que hemos estudiado acerca de la vida de Saúl, de la vida de David, hemos visto que David se ha conducido prudentemente en todos los negocios del rey. En todos y absolutamente todos. No ha habido un solo negocio del rey que no haya hecho con prudencia él. Ha sido fiel en todo. Y David no se pregunta por qué este hombre le odia tanto. ¿Por qué le odia tanto? Si lo único que él hace es el bien. Si lo único que él hace es bendecir a su rey. Lo único que él hace es servir al rey. Lo único que él hace es serle fiel al rey. Y él nos explica qué estoy haciendo mal. ¿En dónde, en qué área estoy fallando? ¿Por qué razón es que mi amo, o sea, mi rey, no acepta mi servicio y no me acepta por quien soy yo? Y es lo que este capítulo se trata de que David quiere ¿qué? David quiere conocer la verdad. Él quiere entender por qué es que Saúl le odia tanto. Y por ello es que aquí él comienza la investigación con Jonatán. ¿Cómo? Declarándole a él la verdad. Declarándole a Jonatán la verdad. En el versículo 1 nos dice la Escritura: después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre dice: ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay unos pasos entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. El Espíritu de Dios ha protegido a David hasta este momento. El Espíritu de Dios ha hecho maravillas, milagros y prodigios para proteger la vida de su siervo. Cuando Dios envía a Samuel a la casa de Isaí, que es el padre de David, a Belén de Judá, le dice: anda y ve, que quiero que unjas al siguiente rey de Israel. Y ninguno de ellos sabía que ese era el asunto, ese era el negocio, eso es lo que Dios quería hacer. Lo único que ellos sabían es que Samuel vino a Belén de Judá, vino a la casa de Isaí y pidió que le presentasen a todos los hijos de Isaí. Y como miramos en los capítulos anteriores, pasaron uno a uno, hasta que finalmente llegaron al último y dijo Samuel: hey, ¿son todos? Porque a ninguno de estos ha escogido Dios. ¿Y qué le dice Isaí? No, aún falta uno, pero ese es pequeño. Y además ese está allá cuidando los corderos. Está cuidando el rebaño. Y le dice Samuel: ¿sabes qué? No vamos a comer hasta que no traigas a David para ver qué es lo que Dios dice. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que en cuanto David llegó era un pequeño, era un muchacho, era un niño. Que en cuanto vio Dios a David, que era un niño, dice: a ese, úngemelo, porque ese es el siguiente rey de Israel. Ahora entendemos algo, y algo que es muy importante para nosotros.
Que Dios no mira lo exterior, no se fija en lo exterior del hombre. Él mira acá adentro en el corazón del hombre. Porque la Escritura nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios quiere decir que la mente de David estaba alineada con la mente de Dios. Que los pensamientos de David eran pensamientos no de hombre, sino pensamientos de Dios. Lo que quiere decir es que David, cada vez que iba a emprender alguna aventura o iba a hacer alguna cosa, siempre buscaba la voluntad de Dios, pedía el favor de Dios, y Dios en todo momento lo guiaba, lo cuidaba, lo protegía y le daba éxito en todas las cosas. Hermanos, y eso es lo que vemos acá. Vemos acá que ahora le está dando favor ¿con quién? Le está dando favor con Jonatán. Porque Jonatán le dice acá, simplemente le dice, lo que deseare tu alma haré por ti. Lo que deseare tu alma. Jonatán, hijo de Saúl, el próximo a ser rey de Israel, se está poniendo a las órdenes de uno de los generales del ejército de Israel. Pero Jonatán entendió que Dios tenía un plan. Y el plan de Dios, hermanos, no se puede alterar. No se puede cambiar. El plan de Dios se va a llevar a cabo, se va a cumplir tal y como Él lo ha ordenado. Porque esa es la voluntad de Dios. Y Jonatán pudo percibir eso. Jonatán no solamente lo percibió, sino que lo entendió. Y no solamente lo entendió, sino que de igual forma se sometió a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, hermanos. Dios no quiere que nosotros seamos personas sobresalientes, personas que escalamos la cima de la montaña para probarle al mundo que somos triunfadores, que somos ganadores, que somos victoriosos. Lo único que Dios quiere es que tú estés listo y dispuesto, con un corazón contrito y humillado, para usar tu vida. Para usar tu vida para tocar otras vidas, para cambiar y transformar otros corazones. Eso es lo que Dios quiere. Y Jonatán estaba en ese nivel. Jonatán dijo, ¿sabes qué? A mí no me importa el hecho de que yo soy el siguiente rey de Israel. Yo cedo mi reino a ti, David, y me pongo bajo tu protección, bajo tu guianza. Y eso es lo que podemos ver acá. Es lo que podemos ver acá. Otra cosa, David estaba buscando, ¿qué? Estaba buscando el bien, estaba buscando la verdad, estaba buscando vivir en paz con todo el mundo. Como nos dice Romanos capítulo 12, versículo 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Eso es lo que nos dice la Escritura. En cuanto dependa de vosotros, o sea, de nosotros, hermanos. En nosotros está el control. Algo que podemos ver es lo siguiente, y entendámoslo de esta manera. Si alguien viene y te grita a la cara, en ti está el gritarle para atrás, o el agachar la cabeza, darte la vuelta e irte en otra dirección. Pero en ti está el control. Si tú dices, hey, ¿sabes qué? ¿Quién eres tú para gritarme? ¿Quién eres tú para ofenderme? Y comienzas de igual forma a gritarle para atrás, ¿sabes qué? Te has puesto al nivel de él. No estás buscando la paz, estás buscando contienda. Si David bien hubiese querido, David era muy querido por Israel, era muy querido por el ejército de Israel. David fácilmente le hubiera arrebatado el reino a Saúl en cuestión de minutos, en cuestión de nada. Fácil se lo hubiera arrebatado y Dios lo hubiera respaldado en todo tiempo. Pero ¿sabes qué es lo que le impresionaba? Lo que le impresionaba a David de Saúl, que Dios lo había ungido con su Santo Espíritu. Eso es lo que impresionaba a David. Y David en ningún momento se atrevió a levantar su mano en contra del ungido de Jehová. En ningún momento. En ningún momento hizo él y va a tener infinidad de oportunidades para poder quitarle la vida a Saúl, pero él no se atreve a levantarle la mano
al ungido de Dios. Y ese debe de ser nuestro corazón, iglesia. Esa debe de ser nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Porque todos y cada uno de nosotros que hemos sido salvos por la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, todos y cada uno de nosotros somos ungidos, somos escogidos por el Señor. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y cuando nos levantamos la voz el uno al otro, cuando nos ofendemos el uno al otro, estamos ungiendo, estamos ofendiendo al ungido de Jehová, al ungido del Señor, al escogido de Dios. Así es de que, hermanos, no hagamos tal cosa. No hagamos tal cosa. Aunque Saúl trató de matar a David 3 veces, aún esas 3 veces Dios salvó la vida de David. Dios no le iba a permitir que le tocase un cabello a David. Dios estaba con David y Dios iba a proteger a David en todo tiempo, en toda hora y en todo momento. Y no le iba a dejar tocar. No le iba a dejar tocar. Así es que esa es la protección que Dios te brinda. Esa es la protección que Dios nos brinda. Eso es lo que Dios nos brinda a nosotros en todo tiempo y en toda hora. Muchas veces la gente se pregunta, ¿dónde está el Cristo que hacía milagros, no? ¿Dónde está? Hermanos, está, nos dice la Escritura, en todo lugar. Dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Mientras tú vas manejando por la carretera, quizá venga un loco por ahí manejando más rápido que tú y venga directamente hacia ti. ¿Para qué? Para chocar contra tu carro. Pero el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Lo desvía y lo saca de tu camino y lo envía por otra dirección. Te está protegiendo en todo tiempo, en toda hora y en todo momento. Así es de que el segundo punto que vemos acá es probando la verdadera actitud de Saúl. Probando la verdadera actitud de Saúl. Versículo 5 nos dice, y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allí el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. David le propone un plan a Jonatán. Jonatán le dice, ¿qué quieres que haga por ti, David? Hazme una propuesta, proponme, dime cómo podemos arreglar este asunto. Y ahora David le propone el plan. Simplemente le dice, hey, mañana es día de luna llena y comúnmente es fiesta en Israel. Es fiesta en Israel. Y como es fiesta en Israel, entonces el día de mañana habrá celebración en la casa del rey. El día de mañana, dice, todos los generales del ejército del rey se sentarán a la mesa a comer con él. En un lado estará su general principal y en el otro lado estará el general de los demás ejércitos, que sería Abner y sería David, y en el medio estaría el rey. A cada lado tenía sentados a su lado sus generales. Y se sentarán a comer, a celebrar esta fiesta. Fiesta mencionada en el libro de Números, capítulo 10, versículo 10, donde en Números nos dice, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios.
en los días de alegría, o sea, en los días de luna llena, en los días en los cuales el pueblo, todo el pueblo se une a qué? Se une a celebrar y ofrecer sacrificios a Jehová por su amor y su misericordia y su cuidado sobre su pueblo. Y se iban a reunir, se iban a congregar con el propósito de alabar, adorar y glorificar el nombre de Dios. Y el rey, juntamente con su ejército, con sus generales, se iba a sentar a su mesa igual a celebrar con ellos. En Números 28:11 también nos dice la Escritura: al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá en cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto es lo que ellos iban a ofrecer a Dios. O sea, ellos iban a traer el sacrificio, se lo iban a entregar al sacerdote. El sacerdote iba a agarrar el sacrificio, lo iba a ofrecer a Jehová, lo iba a ofrecer a Dios. Y una parte del sacrificio quedaba para el que ofrecía el sacrificio. Y el que iba a hacer el sacrificio era el rey de Israel. Entonces, lo que le pertenecía al rey lo iban a traer, lo iban a poner en la mesa del rey, y todos iban a sentar al lado del rey a comer juntamente con el rey. En una punta de la mesa estaba Saúl, en la otra punta de la mesa estaba Jonatán, y al lado de Saúl estaba David y estaba Abner, sus 2 generales, que se iban a sentar a comer con él. Y es lo que le está diciendo David: hey, mañana es luna llena, mañana es día de sentarnos a cenar con el rey. Así es de que cuando se sienten a comer a la mesa, mi silla va a estar vacía. Ahí se va a notar si el rey de verdad tiene algo en contra mía. Ahí lo vamos a notar. Ahí es donde vamos a saber. ¿Por qué? Porque le dice David: si te dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, porque es un hombre cambiado. Simplemente si Saúl dice: bueno, qué bien que fue a celebrar con su familia los sacrificios anuales, ¿no? Es bueno que esté bien con Dios. Es bueno que hagan sus ofrendas con su familia. Es muy bueno eso. Si eso hubiese sido la respuesta de Saúl, David hubiera entendido que no tenía nada en contra de él. Él podía regresar con toda tranquilidad al palacio, podía regresar con toda tranquilidad a su posición, podía regresar nuevamente a liderar los ejércitos del rey sin ningún problema. O sea, él sentía en su corazón que si esa era la respuesta, Dios le estaba confirmando que nada iba a pasar. Pero le dice también, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Si él se enojare, ¿quién? El rey. Si el rey se enojare porque David no está sentado a la mesa, entonces podemos entender que la maldad del rey está determinada en contra de David. Y le quiere quitar la vida a David. Quiere destruirle a David. Pero Dios, en su infinita misericordia, está por aquellos que le aman, le temen y hacen su santa y perfecta voluntad. En el versículo 9, ¿qué nos dice la Escritura? En el versículo 9 de 1 Samuel 20 dice: y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Jonatán estaba convencido de que Saúl no tenía nada en contra de David. Y David quería certeza, quería seguridad. Él quería seguridad.
Porque es el mismo relato, o sea, es lo mismo que le pregunta, lo mismo que le ofrece en el versículo 2 de este mismo capítulo 20. Él no sabía que Saúl intentaría atrapar a David en Naiot. Él no sabía que Saúl trató de atrapar a David en Naiot. Jonatán no le habían avisado a él que Saúl mismo salió a buscar a David. Jonatán no sabía estas cosas. Pero David sí, ¿por qué? Porque huyó de la presencia de Saúl en Naiot, de Ramá. Salió corriendo ¿para dónde? Salió corriendo para donde estaba Jonatán, para decirle a Jonatán: hey, Jonatán, tu padre me quiere matar, me quiere quitar la vida. Y ahora podemos mirar acá que ambos están trazando un plan para determinar cuál es realmente el sentimiento y qué es lo que hay en el corazón del rey de Israel, del rey Saúl. Es lo que están tratando, es lo que están tramando, es lo que están planeando hacer ellos. Están tratando de resolver un problema práctico para de esa manera saber cómo ambos tienen que actuar. Porque si Saúl se entera que Jonatán está protegiendo a David, entonces la vida de Jonatán corre peligro. Y si David regresa al palacio, corre también peligro a la vida de David, porque Saúl quiere quitarle la vida. O sea que ambos tienen que actuar con mucha prudencia, tienen que ser sabios en cómo van a manejar este asunto. Lo que nos lleva al tercer punto de esta noche: un pacto hecho en la verdad. Un pacto hecho en la verdad. En el versículo 12 dice: entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea contigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hicieres saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Jonatán averigua cómo está el corazón de su padre. No solamente averiguará, sino que también se dará cuenta cuál es la situación en su casa. Y una vez que haya averiguado la situación en su casa, entonces él sabrá qué hacer, cuál será el siguiente paso para hacer. Y eso es lo que se ha determinado acá. Nos dice simple y sencillamente que Jonatán va a ir y va a entrevistarse o a mirar a su padre, y en cuanto tenga la oportunidad le va a hacer a él la pregunta. Le va a hacer a él la pregunta: ¿cuál es la situación? ¿O por qué? ¿Cuál es el problema con David? ¿Por qué es que estás persiguiendo a David? ¿Por qué le quieres quitar la vida a David? ¿Qué te ha hecho David? ¿En qué te ha ofendido David? Eso es lo que él está tramando en su corazón, para podérselo entonces hacer saber a quién, hacérselo saber a David. Es lo que él quiere hacer. Simplemente él quiere estar seguro de las intenciones de su padre. Y si David está equivocado y Saúl no tiene ninguna mala intención contra David, entonces le va a mandar a hacer saber para que regrese al palacio. Pero igual si hay malas intenciones, entonces le va a mandar a hacer saber para que se vaya. Para que se vaya. Me gusta la frase donde dice acá: y esté contigo como estuvo con mi padre. Jonatán quiere darle a David algo más que una advertencia. También quiere darle ánimo. David incluso le dice a él: si debes dejar el palacio y tu hogar atrás y huir como fugitivo y andar por el desierto, entonces que Dios ponga su mano de protección sobre tu vida, guarde y cuide tu entrada y tu salida. Y donde quiera que estés, que su mano no se aparte de tu cabeza. Es lo que le está diciendo Jonatán a David.
Jonatán acá está mostrando su madurez espiritual. Simplemente le está diciendo a él, ¿sabes qué? David, si la mano de Dios hasta este momento ha estado contigo, continuará estando contigo. Porque cuando Dios ungió a mi padre Saúl como rey de Israel, la mano de Dios se hizo notable en todas las regiones, porque Dios prosperaba todas las cosas que hacía el rey Saúl, porque Dios estaba con él. Hasta que el malvado corazón del rey Saúl se desvió de la verdad y comenzó a hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces Dios se apartó de Saúl. Se apartó de Saúl. Y lo mismo ocurre con ¿quién? Con nosotros. Si nos desviamos de la verdad, si nos desviamos de la voluntad de Dios, Dios no tiene otra opción más que apartarse de nosotros. Y por ello es que le dice, hey Saúl, le dice, hey David, cuida de caminar como es digno de andar delante de Dios. Camina con un corazón recto, para que nunca se aparte de ti el favor del Señor. En el versículo 14 al 17 nos dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Qué importante es esto, ¿no? Porque el corazón de Jonatán y el corazón de David están ligados. Están ligados. ¿Qué ligaba el corazón de estos dos hombres? ¿Qué ligaba el corazón de estos dos hombres? Dios, la dependencia que ambos tenían en Dios, su fe en Dios, su amor por Dios, sus creencias en Dios, es lo que ligaba sus almas. Y reconocían su posición ambos. Jonatán reconocía que él no iba a reinar en Israel, y él reconocía que David iba a reinar en Israel. Y Jonatán, con anticipación, el Espíritu de Dios pone en el corazón de Jonatán y le dice, Jonatán, este es tu rey, este va a ser tu rey, este va a ser el segundo rey de Israel. ¿Y qué hace Jonatán? Simplemente hace un pacto con él, hacen una promesa de respetarse mutuamente, de cuidar de sus familias, cuidar de sus hogares, de que el nombre de ambos siempre estuviera presente en la vida de cada uno de ellos. Es un ejemplo maravilloso, ¿sabes? Por el hecho de que muchas veces, hermanos, nosotros en nuestro corazón, nuestras almas se ligan con aquellos que aman a Dios, con aquellos que sirven a Dios, con aquellos que tienen un corazón por Dios. Y no solamente nuestras almas se ligan a ellos, sino que nuestros pensamientos vienen a ser sus pensamientos y comenzamos a caminar y a vivir para Dios en la misma dirección. Y ahí es cuando empezamos a mirar cosas grandes, bellas y maravillosas a nuestro alrededor, porque nuestra meta es servir a Dios, es alabar a Dios, es caminar con Dios, es hacer la voluntad de Dios. Y cuando nuestra meta es hacer la voluntad de Dios, hermanos, créemelo, que Dios nos prospera en todo, absolutamente en todo. Guía nuestro camino y guarda nuestros pasos. Y no nos deja jamás nos abandona. Algo que podemos ver acá es lo siguiente. La costumbre en Israel era la siguiente. Cuando un nuevo rey tomaba posesión del reino, la costumbre era que el nuevo rey acababa con todos los hijos del rey, para que no hubiese después alguno de ellos que viniera a reclamar el reino y a pelearle el reino. Y Jonatán sabía eso. Jonatán conocía que esa era la costumbre. Y Jonatán dijo, cuando tú subas y seas rey de Israel,
sino tus siervos van a perseguir la casa de mi padre, y al perseguir la casa de mi padre, nos van a eliminar a todos los de la familia de Saúl, uno por uno, hasta que no quede ninguno sobre la tierra, para que no haya quien se oponga a tu reino. Y Jonatán quería estar seguro que eso no iba a ocurrir con él y con David. Él quería asegurar el futuro de su familia. Él estaba velando por el bienestar de su familia. Fíjate lo que nos dice en 2 de Reyes capítulo 10, versículo 1. 2 de Reyes 10:1 dice: tenía Acab en Samaria 70 hijos. Y Jehú escribió carta y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que llegue estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, a escoger al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelear por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí, 2 reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad la cabeza de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. ¿Por qué hicieron eso? Porque eran los hijos del rey. Jehú les dijo a ellos: hey, si ustedes desean, elijan uno de esos 70 varones, hijos del rey, y pónganlo como rey. Y entonces que salga él como rey a defender el reino, y ustedes, sus guerreros, salgan con él. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Estás loco? Si 2 reyes no le pudieron hacer frente a Jehú, ¿cómo nosotros le vamos a hacer frente? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que les dice? Eliminen entonces todos los varones de la casa real, para que no venga ninguno después a reclamar el reino y me lo quiera quitar. Y eso es exactamente lo que hicieron. Y eso es lo que Jonatán le está insinuando a David. Le dice a David: David, yo sé que va a llegar el día cuando tus siervos van a querer eliminar ¿a quién? Van a querer eliminar a toda la casa de Saúl. Pero por favor, haz promesa, haz pacto conmigo que no vas a eliminar mi familia. Eso es lo que le está pidiendo que haga. Lo que nos lleva al cuarto punto, que es el plan para descubrir la verdad. El plan para descubrir la verdad. En el versículo 18, dice: luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido en el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca las saetas, y si dijere al criado: he allí la saeta más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así: he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, está Jehová entre nosotros 2 para siempre. O sea, el plan es el siguiente. Le dice a él: hey, en 3 días yo regreso a este mismo lugar donde tú y yo hemos hablado. En 3 días vamos a determinar y vamos a conocer el corazón de Saúl. Y vamos a ver dónde está él y qué es lo que realmente desea. Si te quiere matar,
pues entonces me voy a dar cuenta. Pero si no te quiere matar, también me voy a dar cuenta. Y si no te quiere matar, simplemente dice, voy a tirar 3 saetas. O sea, 3 saetas, ¿qué quiere decir? Simplemente son 3 advertencias para decirle a él, hey, regresa a la casa, regresa al palacio, que mi padre no tiene nada contra ti. Pero si yo tirar esas 3 saetas y le dijera al siervo, hey, ve más adelante, en otras palabras, escabúllete, escápate, porque mi padre te quiere cortar la cabeza. Es lo que le está diciendo. No te quedes atrás. No te quedes atrás. Hermanos, este era un momento crucial en la vida de David. O sería bienvenido de regreso al palacio, o sería un fugitivo hasta que Saúl muriera. Ahora la cuestión la cuestión es la siguiente. Regresar a la casa a su casa o regresar al palacio era lo ideal. Porque iba a regresar ¿a qué? Iba a regresar a su puesto de trabajo, iba a regresar a su familia, e iba a regresar a la posición de honor que tenía antes. Que es lo ideal para él, es lo que él quería. Pero si Saúl intentaba quitarle la vida, quiere decir que iba a dejar su casa, iba a dejar su puesto de trabajo, iba a dejar a su familia, iba a dejar su posición en el palacio e iba a comenzar de cero, sin nada, sin nadie, sin ningún honor de nada. O sea, iba a comenzar de cero. Hay algo que es muy importante para nosotros y es muy importante entenderlo. Muchas veces nosotros decimos, o nos da mucho miedo comenzar de cero. Nos da mucho miedo perder todo lo que nosotros tenemos, todo lo que con tanto esfuerzo hemos adquirido. Nos da mucho miedo llegar a esa posición. Para David era necesario llegar a esa posición para después entonces de cero subir a rey de Israel. Porque si él se hubiese quedado en el palacio, si él se hubiese quedado con el rey Saúl, él siempre hubiera tenido el problema de que tú no eres apto para el reino, porque el siguiente en línea para el reino es ¿quién? Es Jonatán. Y tenía que sacarlo Dios de la ecuación. Tenía que sacar ¿a quién? Tenía que sacar a David de la ecuación. Le tenía que arrancar de todo lo que tenía. Le tenía que arrancar de la fama que tenía. Le tenía que arrancar de las posesiones que tenía. Le tenía que arrancar de su familia misma, de su misma esposa. Lo tenía que arrancar de eso. Lo tenía que enviar al desierto, a lugares secos, a lugares difíciles, para entonces para poder trabajar en su corazón, para poderle fortalecer espiritualmente y para prepararle para luego tomar el reino de Israel. De igual forma trabaja Dios con nosotros. Para Dios hacer cosas grandes y gloriosas en nuestras vidas, tiene que arrancar de nuestras vidas los estorbos. Tiene que sacar de nuestras vidas aquellas cosas que son piedras de tropiezo. Hámele mute al 12. Tiene que arrancar, tiene que sacar, ¿qué? Tiene que sacar, hermanos. Tiene que sacar de nuestras vidas esas piedras de tropiezo. Porque esas piedras de tropiezo, hermanos, son las que nos hacen a nosotros dudar, la que no nos dejan a nosotros tener confianza en el Señor. Y esas piedras de tropiezo, muchas de las veces, ¿sabes qué es lo que pasa con ellas? Que no nos dejan avanzar. Porque lo único que hacemos es caernos y caernos y caernos y caernos y caernos. Pero no avanzamos. No avanzamos. Así es de que no le tengas miedo a la incertidumbre. No le tengas miedo a la incertidumbre por el hecho de que Dios está en control. Dios está contigo. Y si Dios permite que algo así suceda en tu vida, ¿sabes qué? Dios tiene algo grande, pero grande, preparado para ti. Pero antes de dártelo, te quiere preparar para darlo. Quiere que aprendas a depender de Él. Quiere que aprendas a caminar con Él. Quiere que aprendas a hablar con Él. Quiere que aprendas a vivir confiadamente en Él. En todo tiempo, en toda hora y en todo momento.
Eso es lo que tenía que hacer Dios con David. Si lo hubiera dejado en el palacio, no hubiera podido avanzar, no hubiera podido ser el rey de Israel. Porque entonces hubiera ido a pelear cuando Saúl y su hijo Jonatán murieron, David hubiera ido a pelear con ellos y quizá él también hubiera perecido. O sea, Dios estaba protegiéndolo, Dios estaba trabajando en su vida. Lo que nos lleva al quinto punto de esta noche. La verdadera causa del odio de Saúl. La verdadera causa del odio de Saúl. Versículo 24. Dice David, pues, se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no se purificó. Y al siguiente día, en el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejare ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino, le dice. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había enfrentado. Su padre le había enfrentado. Bueno, ya Jonatán se ha desengañado, que su padre está determinado ¿a qué? Está determinado a quitarle la vida a David. Está determinado a quitarle la vida a David. Él estaba tan encolerado, tenía tanto odio, estaba tan furioso, que en ese momento no le importaba quitarle la vida a su propio hijo. Estaba a punto de acabar con su heredero. Estaba a punto de quitarle la vida a su hijo. Y ya acá Jonatán entendió. ¿Entendió qué? Entendió que David no podía regresar al palacio, a la casa del rey. No podía regresar. No solamente le dolía en el corazón, le dolía en el alma, sino que ahora entendió que con mucho dolor en su corazón tenía que dejar ir a quién, tenía que dejar ir a David. Tenía que dejarlo ir. Por ello, hermanos, podemos ver que el plan de Dios es el plan de Dios. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Hay veces que nosotros vemos cosas y para nosotros son injustas. Son injustas. Y decimos, ¿por qué, Señor, están pasando lo que está pasando? ¿Por qué se está viviendo de la manera que se está viviendo? ¿Por qué estás permitiendo ciertos eventos que literalmente podemos ver que son malos, son diabólicos?
son diabólicos. Y decimos, ¿por qué los permite, Señor? Porque es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Hermanos, podemos entender una cosa y es lo siguiente. Estamos a punto de salir de esta tierra. Estamos a punto de salir de esta tierra. La iglesia de Cristo, hermanos, cualquier día, cualquier hora, en cualquier momento, va a ser arrebatada, va a ser sacada de la tierra. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, los que hemos sido lavados en la sangre de Jesús, cuando suene la trompeta, nos dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que hayamos quedado, quiere decir con vida, seremos también arrebatados, o sea, levantados de la tierra y llevados a las nubes donde nos vamos a encontrar con Jesús. Y vamos a ir a estar con Él por la eternidad. Hay quienes han visto muerte, hay quienes no vamos a mirar muerte quizá, pero hermanos, estamos a punto de salir de esta tierra. Las señales todas están a nuestro alrededor, todo, absolutamente todo. De la misma manera que Jonatán estaba mirando que su padre tenía determinado quitarle la vida a David. ¿Por qué? Porque miró las señales. ¿Cuál señal miró? La lanza venir sobre de él para herirle. Miró el enojo de ¿quién? El enojo de Saúl contra David. Miró las señales y al mirar las señales entendió que David tenía que salir, tenía que irse. Y nosotros igual, hermanos, estamos en las mismas condiciones. Estamos en las mismas condiciones. Podemos ver la lanza, literalmente podemos ver la lanza venir hacia nosotros. Podemos ver la lanza venir hacia nosotros. Podemos ver que el mundo en estos momentos rechaza el cristianismo como nunca en la vida lo ha rechazado. No se puede hablar en el nombre de Jesús. Puedes hablar en el nombre de cualquier otro Dios, pero no puedes hablar en el nombre de Jesús. Si hablas en el nombre de Jesús, vas a ser perseguido. E incluso es posible que hasta tu vida vayas a perder por el nombre de Jesús. Pero hermanos, no pierdas la fe, porque nuestro Redentor vive y Él viene por nosotros y nos va a llevar a estar con Él por la eternidad. Así como David tenía que salir para poder entonces reinar, nosotros la iglesia tenemos que salir de acá, del mundo, para entonces poder reinar con Jesús y con Él por la eternidad. Tenemos que salir. David tenía que salir para poder entonces subir como rey de Israel. Como conclusión, versículos 35 al 42 nos dice: al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado, con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: corre, busca las saetas que yo te tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Y oraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Ya no había duda
de que la vida de David corría peligro. Ya Jonatán estaba convencido y era necesario que él le hiciese saber a David que se cuidara. Algo acá que es muy importante entender es lo siguiente. El pacto que estos hombres hicieron, la manera en la cual el corazón de ellos quedó enlazado, de la manera en la cual estos dos hombres actuaron, porque no actuaron respecto a la voluntad de hombre, ni a la voluntad de varón. Actuaron conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que debemos de notar de estos versículos. Es lo que debemos de nosotros hacer hincapié en esos dos versículos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, hacemos la voluntad de Dios y ponemos los ojos en Dios y tenemos los ojos puestos en Jesús, nada de lo que nos esté ocurriendo a nuestro alrededor, absolutamente nada de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor nos va a afectar. ¿Por qué no nos va a afectar? Porque no estamos viéndole. Estamos viendo a Dios, estamos viendo a Jesús. Y si estamos viendo a Dios, estamos viendo a Jesús, puede el mundo venirse abajo y nosotros no lo vamos a notar. Algo que yo te recomiendo, no mires tanta televisión. De verdad te lo digo. No mires tantas noticias, porque lo único que están haciendo es envenenando tu mente y engañando tu corazón. Mira lo necesario, infórmate, está informado, pero no en exceso. No te pases ni te sientes delante del televisor 4, 5, 6 horas escuchando el mismo lema, la misma trama, escuchando la misma información. Porque nos dicen que si una mentira la dices una vez es mentira. Pero si una mentira la dices 1000 veces, esa mentira se convierte en verdad. Y vienes a creer la mentira. Vienes a creer la mentira. Ten mucho cuidado. Enlaza tu corazón con Dios. No enlaces tu corazón con el mundo. Enlázalo con el Señor. Porque de otra manera no vamos a poder salir adelante. Así que, ¿cómo podemos aplicar esta porción de la palabra de Dios a nuestras vidas? Muchas veces nos van a ocurrir cosas, hermanos, que para nosotros no tienen sentido. Y vamos a cuestionar a Dios. Vamos a cuestionar y nos vamos a preguntar, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Si lo único que yo hago es hacer lo correcto, hacer la verdad, caminar en la verdad, hacer la voluntad de Dios, ¿por qué me ocurren estas cosas? Pero entiende que si Dios es con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. David hizo la misma pregunta a Jonatán. Le preguntó a él, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él se preguntaba las mismas preguntas. Jesús igual cuando estaba a punto de ir a la cruz del Calvario y estaba en el huerto de Getsemaní. Y está él orando con aquella intensidad, tanta intensidad que nos dice la Escritura que el sudor de su frente eran grandes gotas de sangre. No era agua, eran gotas de sangre. Estaba sudando, orando con esa intensidad. Y dice al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Señor, si tienes otra opción, si hay otra manera de salvar la humanidad y no tengo que morir yo en esa cruz del Calvario, oh Señor, por favor, muéstrame ese plan. Pero él entendió que era el plan de Dios y como entendió que era el plan de Dios, ¿sabes qué? Siguió adelante, fue a la cruz y murió en la cruz. Derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y librarnos de la maldad y darnos a nosotros el don de la vida eterna. Pero él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es de que no te preguntes por qué Dios permite ciertas pruebas en nuestra vida. Porque sabemos que Dios está ahí para protegernos. Sabemos que Dios está ahí para librarnos.
Pero hay algo que es aún más importante. Y te voy a dejar con estas palabras de la Escritura que están en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, y que estas palabras resuenen en tu corazón. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Os dará la salida. La salida de David era salir, huir de la presencia de Saúl. La salida de nosotros quizás sea salir de alguna situación la cual nos está haciendo a nosotros tropezar y no nos deja avanzar en las cosas de Dios, no nos deja avanzar en el reino de Dios. Solamente tú y yo sabemos esas cosas. Solamente tú y yo conocemos esa situación. Así es de que recuerda que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra, porque mi Dios, David, descubrió la verdad y entendió que su vida corría peligro, y lo sacaste, Padre Celestial, y lo convertiste en un fugitivo, que él, Padre mío, vagó por el desierto, y fue ahí en ese desierto donde, oh Padre Santo, escribió casi todos los salmos que tenemos en tu palabra. Y fue ahí, oh Dios, donde él aprendió a depender de ti, a hablar contigo, y Padre mío, a expresar sus sentimientos y su gratitud a ti, Padre. Y fue ahí, mi Dios, donde cambiaste y transformaste su corazón. De igual forma, Padre, ayúdanos a nosotros a caminar en santidad y verdad, a depender de ti y a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre Santo, de verdad te lo pido y te lo suplico esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.